Viendo lo que está pasando por estas horas, yo como siempre recurro a algunos amigos que, sobre todo porque los respeto mucho, como digo siempre cuando hablo con él tiene la doble función de haber sido funcionario público, pero fundamentalmente fue dirigente de los productores y es básicamente un productor. Santiago del Solar, ¿cómo estás, Santiago? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por llamarme. No, y te agarro en pleno trabajo. Contame, ¿qué sensación tenés con todo lo que está pasando en estas horas? Mirá, como que es un sálvese quien pueda. El gobierno está por tomar cualquier decisión porque no sabe cómo combatir la inflación, entonces está dispuesto a hacer cualquier cosa, como cerrar el mercado de maíz que lo hizo, proponer acuerdos bajo cuerda, como fue la no declaración de trigo todo el año pasado. Hoy se declara muy poco maíz viejo, esperando a marzo, todo eso está a la vista y aparentemente como que podía llegar a subir retenciones y generar cierre de exportaciones. Pero hubo un acuerdo bajo cuerda de la industria aceitera y el gobierno que decidieron que alguien tiene que pagar, que no son ellos, una diferencia entre el valor del aceite en el mercado interno y en el mercado de exportación. O sea, alguien lo tiene que pagar. Se juntaron ellos dos y dijeron, yo señor, no señor, yo señor, no señor, ¿quién lo paga? El productor. Hicieron un esquema muy sencillo, que en definitiva vos lo escribiste bien en un tuit, es una retención encubierta de un valor fijo, creo que son 190 millones de dólares, no sé qué valor, que sale directo del bolsillo del productor. Al productor no le invitan a las reuniones, por supuesto, porque necesitan los que están en la mesa tener algo para comer en el menú, entonces el que está en el menú no está en la mesa. Y eso es lo que pasó. Santiago, ahora vos fuiste funcionario y a ustedes les tocó recibir esto mismo cuando asumieron y les costó derogarlos unos meses, pero finalmente lo derogaron. Eh, Te repito lo que siempre te pregunto, son muchas las presiones que hay cuando sos funcionario de los Mm. lobbies de distintas características, ¿no? Sí, por supuesto. Las presiones son de distintos lados. Las negativas, las que buscan amedrentarte, asustarte, y después están los dulces de leche también, ¿no? En el caso de Luis Miguel y mío no funcionó ni el dulce de leche ni asustarnos, porque la verdad que conocíamos muy bien el tema de cómo era, y lo que buscábamos era que haya un mercado transparente y que trabajen estas mismas empresas como trabajan en Brasil, como trabajan en Paraguay, como trabajan en Estados Unidos y no como trabajan acá. Y ahí hay un problema muy de fondo, que yo creo que es la reputación de las empresas. Estas empresas, yo no sé hasta qué punto los accionistas están al tanto de este tipo de prácticas. Hoy una empresa lo que más tiene que resguardar es su reputación. Hubo problemas muy serios con empresas internacionales que la acción cayó mucho por pérdida de reputación por manejos poco transparentes. Este tipo de cosas son muy de cabotaje, las hacen los gerentes locales, pero hoy yo creo que al estar más claro y se entiende un poco mejor cómo son este tipo de manejos, salen más a la luz y van a generar problemas de reputación no a los gerentes, porque ellos están hoy, mañana se van, sino a la empresa y a los accionistas que son realmente los dueños de las empresas, que están entrando por poca plata, para lo que es el movimiento internacional de estas empresas, en meterse en arreglos con el kirchnerismo que ya lo han hecho con los ROEs, y bueno, y eso le generó un Bueno, problema de reputación muy importante a nivel internacional. pero desde el punto de vista de los resultados, mal no le fue. No, es cierto, con los ROEs fue muchísimo dinero el que ganaron, muchísimo dinero el que ganaron, pero convengamos, estas cosas sí, por supuesto que la soga la pueden estirar hasta que en un momento se corta. Los temas de reputación, hay empresas, no quiero dar nombres, que se han desplomado las acciones en los mercados internacionales por hacer cosas por el estilo. Empresas alimenticias también, que les ha pasado con el cacao en Costa de Marfil, un caso muy importante. Y este tipo de cosas tienen que tener cuidado y tiene que llegar trascender a la gerencia local, que entienda la gerencia internacional. Y cerramos el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, lo primero que quedó taxativamente escrito es que no puede haber diferenciales intracadena, porque es una práctica que no la acepta ninguna, nadie de comercio internacional de la Unión Europea, y por supuesto las empresas que trabajan en la Unión Europea, empresas francesas, de traders que operan en Argentina y operan allá, que no lo aceptan a eso. Pero acá localmente hacen lobby el gerente local por su interés personal, su bonus, etcétera.
pero va en contra de un interés general, que es de la Argentina, por supuesto, de la producción y a la larga le llega en la reputación a la empresa. ¿Qué crees que tienen que hacer los productores? Las entidades, Los me productores refiero. tienen, sí, sí, las entidades, por supuesto, poner el grito en el cielo, porque esto no puede ser así. No puede ser que haya un contubernio que no invitan a la producción y se habla de que se llegó a un acuerdo de la cadena. Paga el productor, no tiene sentido. O sea, el productor tiene que estar bien plantado, que yo creo que lo están pensando y lo están haciendo. Yo escuché a Salaberry, que fue muy claro, acaba de asumir lo que dijo, Chemes también. Yo creo que acá hay que ser bien claro, plantarse y decir, miren, no puede ser de esta manera. Esto no es la forma de arreglar las cosas. El productor necesita generar confianza para producir más. Pensemos que ahora se la agarra con el que produce aceite. El que produce aceite es el productor, no la aceitera. Entonces, el precio del aceite sería muchísimo más caro si no hubiera producción de girasol en la Argentina. Yo estoy acá en Oriente, provincia de Buenos Aires, partido de Coronel Dorrego. Acá el girasol es fundamental, es importantísimo. Y bueno, la verdad que se hace entre la tosca, es complicado, cuesta mucho, es difícil, y no puede ser que se lleven pedacitos todo el tiempo mordiscones de lo que produce y lo que arriesga esta gente. Esta gente tiene que producir en el que viene. Y estas señales hacen todo lo contrario, que los productores de esta zona no puedan producir. Te mando un abrazo y te dejo seguir trabajando. Muchísimas gracias, Carlos. Abrazo. Seguimos en esta edición de Ganar Rural Noticias.